Pero, como siempre, estudiamos que todos los nombres, todas las descendencias, siempre nos enseñan algo. Y en el capítulo 4 encontramos la descendencia de Judá. Ya en el capítulo 2 nos habla de la descendencia de Judá, pero ahora nos muestra la Escritura en el capítulo 4 otro aspecto de la descendencia de Judá. Creo que todos saben lo que significa Judá. Judá significa alabanza o Él será alabado, o alabanzas a Dios. Y por eso notamos directamente una descendencia de adoradores, una descendencia espiritual. Solamente a Dios se le puede adorar en el espíritu. A Él no se le puede adorar en el viejo hombre, en la carne. Él rechaza la vieja creación. Por eso envió a Cristo, porque Él aborreció la vieja creación. Al hombre nacido en Adán, Él aborreció. Él quería una nueva generación, como hemos estado estudiando, que por eso estableció un servicio sacerdotal, porque quería una generación nueva para el servicio de adoración. Así que vemos a la genealogía o parte de los hijos de Judá, parte de los hijos del servicio de adoración, espiritualmente hablando. Y vemos en el verso 9, en el verso 10, lo que el Espíritu Santo nos cuenta. Es muy conocido este pasaje. Creo que varias veces ya la hemos meditado en nuestras vidas, en nuestra carrera cristiana. La Escritura nos habla de un hombre que se llamó Jabes. Hay lugares que tuvieron su nombre, como Jabes Galaad. En los libros de Samuel nos cuenta de este lugar, en Primera de Reyes, y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No nos cuenta la Escritura directamente hijo de quién fue Jabes, no nos cuenta cómo se llamaba su madre tampoco. Y bueno, por lo menos yo no encontré otro lugar donde la Escritura hable de Jabes, a pesar de que encontramos las tierras que llevaron este nombre. Pero de Jabes no encontramos más nada. Solamente encontramos que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le parí en dolor, le tuve en dolor, dice. Sabemos que en el tiempo antiguo no existía lo que hoy las mujeres pueden elegir, o a veces es obligatorio el tener a sus hijos por una operación, ¿no es cierto? Por una intervención quirúrgica, una intervención médica que creo que se llama cesárea. Pero siempre, en la manera natural, siempre se le tiene con dolor a los hijos. Pero esto expresa que su madre lo tuvo con un dolor inefable, con un dolor inexplicable, es lo que quiere decir esta manera de expresar que lo tuve en el dolor, quiere decir. Un dolor físico, una aflicción. Eso es lo que quiere expresar acá en este pasaje. Por eso le llamó Jabes. Y bueno, ahí está más que claro qué significa Jabes. ¿Qué significa Jabes? Jabes significa que causa dolor. Causa dolor significa Jabes. Creo que está bastante claro en la Escritura el significado del nombre de este hombre. Y dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo, y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Después ya empieza a hablar de Caleb. Bueno, ya sigue la generación de Judá.
Son dos versos llenos de esperanza, llenos de fe, porque ciertamente solo un hombre de fe pudo haber clamado a Dios así. Y con la ayuda del Señor vamos a ir viendo algunos detalles. Bueno, primero que Jabes era descendiente de Judá. Él era descendiente del linaje de la alabanza. Y esto nos muestra el carácter del creyente que alaba a Dios. Que alaba a Dios. No estamos hablando de aquel miembro de una congregación que forma parte del grupo de alabanza. No nos referimos a eso, hermanos. Sino a aquel que con su vida, con su corazón, alaba a Dios en todo momento. Y la alabanza no solo significa estar cantando. Eso no solo significa alabanza. Sino también alabanza significa confesar el nombre del Señor. Estamos alabando a Dios. Cuando contamos las bendiciones de nuestro Dios, lo estamos alabando. Estamos exaltando su nombre. Y vemos que en la nueva creación en nosotros hace eso. Cuando no estamos adorando, no estamos alabando al Señor, es porque estamos en la vieja creación. Estamos caminando en la vieja creación. Debemos aprender a distinguir cuando nuestros pasos son en la vieja naturaleza y cuando son en la nueva naturaleza. Siempre reiteramos estas obras del Espíritu, de la nueva creación, que están detallados en Gálatas 5, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Ahí podemos aprender lo que es andar en la vieja creación y lo que es andar en la nueva creación. Pero resulta ser que el nombre de Jabes significa que causa dolor. ¿Cómo puede la nueva creación causar dolor? Esto quiere decir que por donde quiera que él iba, él causaba dolor. Él estaba con sus hermanos y causaba dolor. Estaba con sus amigos, causaba dolor. Hasta a su madre le causó dolor cuando lo dio a luz. Imagínense que una persona que causa dolor siempre es difícil de tenerlo en gran estima. Alguien que es bastante irritante, causa dolor, causa molestia. Es difícil de amarlo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que Dios lo vea que él era el más ilustre? El más ilustre de sus hermanos. La palabra ilustre, yo lo anoté por acá, hermano. Bueno, la palabra ilustre significa alguien muy honorable, muy respetado, o que tiene peso. Tiene peso por el hecho de quién es. Por eso dice que Jabes fue más ilustre, fue el más respetado de sus hermanos, fue el más honorable de sus hermanos. Pero esto no coincide con el nombre de Jabes, con el significado de su nombre, no coincide. Algo tuvo que pasar, hermanos. Algo tuvo que suceder para que Dios lo tenga en esta estima. ¿Qué fue lo que hizo que Jabes sea considerado por Dios así? Recordamos en otra parte de la Escritura que vino Satanás a presentarse delante de Dios y dice que le pregunta a Dios: ¿de dónde vienes? Bueno, de andar y rodear por la tierra, dice. Así es Satanás, hermanos. Él anda vagando, rodeando, pero tiene su mirada buscando a quien devorar. Él no anda de balde, él no pierde su tiempo, él no anda sin propósitos. Y vemos a veces que el enemigo es más astuto que los hijos de Dios. Los hijos de Dios pierden su tiempo, andan sin rumbo, sin propósitos, andan, como se suele decir, andan por donde el viento sopla. Y Satanás no es así. Él anda rodeando la tierra y él anda buscando a quien devorar. Y se presentó delante de Dios él también. Y bueno, Dios le dice: ¿qué andas haciendo? Bicho, ¿qué andas haciendo? Y bueno, el bicho malo contesta y le dice Satanás: estoy haciendo lo que soy. Estoy buscando a quien devorar.
Y la respuesta de Dios fue: ¿has considerado? ¿Has considerado para devorarlo? Prácticamente Dios lo dijo. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Consideraste a mi siervo Job? ¿Te fijaste por ahí en la tierra donde Job vive y lo miraste? Él es justo y recto delante de mis ojos. Vemos que Dios tiene una mirada diferente a la nuestra. Porque después, cuando Job empieza a hablar con sus amigos, se manifiesta lo que Job era en realidad. Job empieza a mostrar que su confianza estaba en sus propias obras. En sus propias obras. Que él necesitaba conocer más a su Dios. ¿Para qué? Para dejar de que Dios le justifique. Más allá de que él ya estaba justificado, pero necesitaba él entender que Dios es el que justifica. Y ahí es que Pablo dice: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Gracias a Dios que luego de más de 40 capítulos Job pudo entender esto. Y bueno, Dios vio de una manera diferente a los hombres, incluso diferente a este personaje que tanto algunos le temen, Satanás. Satanás busca también destruir la vida de los Jabes actuales. Dios tuvo una mirada totalmente diferente en la vida de Jabes. Dios dice que él fue el más ilustre. Él fue el más respetado, el más honorable. Fue algo glorioso la vida de Jabes. Primero que nada porque Dios nos ve en Cristo, hermanos. Estamos considerando a la nueva creación. Dios nos ve en Cristo Jesús. Y Dios ve a su Hijo y ve algo hermoso. Ve lo que le satisface su corazón verdaderamente. Y ve a la nueva creación en nosotros. Y ve lo que hemos avanzado. Ve lo que hemos crecido. Aún así seamos niños, Él ve. Y Él ve una nueva vida. Y Él ya nos ve en gloria viviendo en la eternidad con Él. Y así fue que Dios vio tanto la vida de Jabes que Él ya vio una obra terminada. Por eso Pablo con confianza decía: el que comenzó la buena obra. No el que comenzó la obra, el que comenzó la buena obra. Él la terminará. Él la completará. Y esta es la confianza que debemos tener los hijos de Dios. Siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y tener esa confianza. Es evidente que este hombre tuvo una fe diferente a todos. No nos cuenta quiénes eran los hermanos de Jabes, cuál fue la conducta de cada uno de ellos, pero podemos entender que eran descendientes también de Judá. Eran de la descendencia de Judá. Y si eran de la descendencia de Judá, los podemos considerar también como que ellos alababan a Dios. Y quiere decir que Jabes se destacó de estos. De entre todos los que le alababan, él era el más ilustre. Y podemos notar también a Jesucristo. Porque Jesucristo vino y estuvo con sus hermanos israelitas. Podemos ver también la vida de José. José fue el más ilustre de sus hermanos. Diciendo que estos hombres entregaron a José para que viva una vida de angustia, de esclavitud, de servidumbre en Egipto. Lejos de su familia, lejos de su padre. José amaba a su padre y su padre lo amaba. Él era el favorito. Y vemos que José, él nunca amó más a sus hermanos que a su padre. Y bueno, a veces lo tenían por chismoso a José porque él todo le contaba a su padre. Y los hermanos se enojaban y cuando lo encontraban solo lo querían matar, querían terminar con su vida. Hasta que intentaron y lo que terminaron haciendo fue venderlo. Lo vendieron en esclavitud. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con José? Lo exaltó. José pasó por pasos de humillación así como el Señor Jesús. Él vino y fue humillado hasta lo sumo que fue colgado en un madero.
y murió el Señor Jesús. Pero automáticamente cuando Él muere, empiezan los pasos de exaltación de Cristo. Dios lo empieza a exaltar. Y así vemos en la vida de José también. José, cuando fue llevado a Egipto, empieza a ser exaltado. Dios le capacita y Dios le da la oportunidad que a través de este don de interpretar sueños, él pueda tomar el primado. Y empieza a interpretar sueños y lo empiezan a considerar hasta que llega a oído del faraón. ¿Y quién es ese que puede interpretar los sueños? Hasta que Dios lo exaltó hasta lo sumo, que no hubo nadie por encima de José, sino tan solo faraón. Él estuvo bajo el gobierno de todas las cosas. Y así será un día, el Señor Jesús será exaltado sobre todas las cosas. El único que estará sobre Él será el Padre. Él como Hijo será exaltado sobre todas las cosas. Solo el Padre va a estar por encima del Hijo. Y el Señor va a reinar sobre todas las cosas. Y José también fue el más ilustre. El Señor Jesucristo fue verdaderamente el más honorable de todos sus hermanos. Había israelitas que eran de mucho honor por la fe que tenían. Y vamos a leer uno de ellos en el Evangelio de Lucas. Bueno, acá en el inicio encontramos verdaderamente dos personas con una fe considerable, digna de imitar. Perdón, hermanos, es en el capítulo 2. Encontramos en el verso 27 podemos leer: y vino por el Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos. ¿Quién lo tomó? En el verso 25 nos cuenta que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Dice que este era un hombre justo y pío y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y dice, había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Vemos que este hombre era un hombre de fe, y él no vio muerte hasta que vio con sus ojos naturales al Señor Jesucristo. Fue por eso que él esperó que haga todo lo que estaba conforme a la ley. Cuando dice que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, él vio la salvación de Israel. Dios le hizo una promesa y Dios la cumplió en su vida. Dios le dio esta bendición, que no hay otra bendición más grande que ver al Cristo. Él pudo ver al Cristo. Y hermanos, nosotros hemos visto al Cristo por los ojos de la fe, pero necesitamos seguir viéndolo día a día, que nuestra mirada sea puesta en los ojos del Señor. Tenemos en el verso 36 otra mujer de fe. Tenemos una mujer grandemente de fe. Dice en el verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Quiere decir que solamente vivió 7 años con su marido. ¿Por qué? Porque era viuda. Dice, y era viuda de hasta 84 años. En algunas versiones dice que ella en ese momento tenía 84 años. En otra versión nos da a entender que su viudez tenía una edad de 84 años. O sea que ella era aún mayor.
y que la edad de viuda era de 84 años. Y dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué glorioso el Espíritu Santo que nos destaca la actitud de fe de esta mujer. Estuvo poco tiempo con su marido y 84 años viuda. Hay muchas enseñanzas con esto, pero vamos a mirar la fe de esta mujer, que ella, luego de su marido haber partido, ella decidió estar, dice, no se apartaba del templo. Dice que de día y de noche servía con ayunos y con oraciones. ¡Qué mujer de fe! La iglesia necesita imitar a la palabra, lo que la palabra nos enseña. El creyente necesita mirar con ojos de fe la Escritura para que podamos imitar esta fe. Una mujer que no consideró estar tal vez o rehacer su vida, porque ¿qué fue lo más importante para ella? No queremos decir que está mal rehacer la vida de una mujer, que una familia puede hacer de vuelta, no, sino que, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que para mí era ganancia, dice. Pablo no dice lo que era malo ni pecado, lo que para mí era ganancia, dice Pablo. O sea, lo que para él en particular era algo de estima. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra vida de estima? Que nos gusta, que amamos, que consideramos. Y el apóstol Pablo dice, todo esto para mí, yo lo tengo por basura. ¿Quién quiere la basura? ¿Quién quiere tocar o quién quiere vivir entre la basura? Nadie, hermanos. Ni aquellos que viven allí desean eso. Desean una vida mejor. Pero el apóstol Pablo deseaba todo lo de grande estima como basura. Y vemos que él sujetó o lo tuvo en sujeción a la vieja creación, dominó la vieja naturaleza. Y vemos a esta mujer que hizo lo mismo. Lo que era de ganancia para ella, ella lo tuvo como pérdida, por amor a Cristo. Vemos verdaderamente una fe digna de imitar. Dice que de noche y de día ella estaba sirviendo con ayunos y con oraciones. ¿Por qué será que menciona primero a la noche y luego al día? Generalmente el creyente espera estar bien para servir al Señor. No cuando pase toda mi tribulación y bueno, me libere de estos problemas, yo voy a empezar a congregar y voy a empezar a estudiar la palabra. No, cuando yo tenga 84 años, ahí voy a estar bien, ya no voy a trabajar más, me voy a jubilar. Son pensamientos de creyentes, ¿no es cierto? No, cuando en realidad ya no tenga más tentaciones y sea un poco más fuerte, ahí voy a servir al Señor. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos. Que Satanás, astuto y bicho viejo, viene y nos mete en la mente, hermanos. Y nosotros cedemos, tranquilos. Satanás dice, no, ¿para qué vas a servir si estás en maldición? Te dice. Dios te maldijo. Y nosotros creemos todo lo que este engañador dice. Usted sabía que Satanás es el padre de la mentira. Él se dedica a engañar. Así que si le traigo a su mente, no puede ser nada cierto. No puede ser nada cierto, hermanos. Y eso es lo que Jabes no permitió en su vida. Su nombre, su madre le llamó con un nombre que tal vez no era de estima para nadie, hermanos. Escuchábamos el nombre de Jabes y este causa dolor, porque así es. Cuando le pusieron Jesús fue por orden de Dios. ¿Y por qué? Porque Él será el Salvador del pueblo, dice. El nombre ya tenía un propósito. El nombre de nuestro Señor ya traía un propósito de salvar al pueblo. Así que cuando
los hombres escuchaban de Jesús, ya sabían que su nombre significaba el Salvador. Ahí viene el Salvador. Ahí viene Jesús, el Salvador. Y cuando venía Jabes, ahí viene el que causa dolor. Vamos todos, tengo cosas que hacer. Así, ¿alguna vez se sintió así, hermanos? Muchas veces, tal vez en nuestras vidas nos hemos sentido así. Que venimos a un lugar a compartir tal vez con nuestra familia y todos se ponen a hacer otra cosa. Parece que causamos dolor donde nos vamos. Y Jabes se sentía así. ¿Qué fue que lo hizo que Dios pueda recibir a Jabes con un perfume diferente? Porque él y todos sus hermanos adoraban a Dios. Elevaban un perfume grato al Señor. Pero el de Jabes fue algo distinto, fue algo diferente. Y yo creo que estuvo en lo que hizo Jabes. Dice en el verso 10 de Primera de Crónicas 4. Nos estábamos yendo. Bueno, primero está la noche, porque la noche nos habla de tiempos de sufrimiento justamente. Tiempos de oscuridad, donde cuesta ver, donde no hay luz. Pero esta mujer de fe decidió servir a Dios en sus tribulaciones, en sus aflicciones, y donde parece que no hay luz. En este tiempo, religiosamente hablando, está lleno de oscuridad. La cristiandad, en vez de ser luz, es oscuridad. Donde nos vamos nomás hay confusión. Donde iglesia que nos vamos es confusión, hermanos. Como cuesta tener comunión con otros hermanos, porque la confusión avanza cada vez más. Por eso, hermanos, que debemos amar nuestro lugar de reunión. Debemos amarnos uno a nosotros, hermanos. Si estamos siendo libres de la confusión, debemos ayudarnos unos a otros. Como hizo Ana, la profetisa. Ella de noche, dice la Escritura, de noche servía a Dios. No se apartaba del templo. No se apartaba de su Señor. El Señor Jesucristo es el templo de Dios. Y ahora ese templo vino a morar en nuestras vidas. No debemos apartarnos de la vida de fe. Y bueno, dice en el verso 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo. Bueno, encontramos algo muy específico en la Escritura. Recordamos que en el Antiguo Testamento los hombres invocaban a Dios de una manera específica. ¿Cómo lo invocaban, hermanos? Como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bueno, con ayuda del Señor vamos a estudiar en alguna oportunidad qué significa o qué enseñanza tiene que le invocaban con estos nombres diferentes. Porque Dios con cada uno establecía la promesa de la elección, pero también con cada uno tenía un propósito especial. Pero Jabes no lo llamó ni Dios de Abraham, de tal manera que pueda decir, bueno, tú eres el Dios del padre de la fe. No le dijo Dios de Isaac, de tal manera que le podría haber dicho, bueno, yo confieso que la promesa vino por Isaac. Ni tampoco le dijo Dios de Jacob. Es raro, ¿no? Él escogió invocar a Dios como el Dios de Israel. ¿Quién era Israel? Era Jacob, pero con su nombre cambiado por el mismo Dios. Vamos a mirar en Génesis. Bueno, vamos a anotar nomás porque es largo. En Génesis 32. En Génesis 32 encontramos donde Jacob lucha con el ángel de Dios. Y dice que toda la noche, toda la madrugada, estuvo Jacob luchando con el ángel. Imagínense a un hombre, naturalmente como nosotros, y viejo, luchando con un ángel. ¿Se imagina usted, hermano? La mayoría vemos a un ángel y tal vez vamos a escondernos lo más oculto que podamos. Imagínense ver a un ángel de Dios.
Pero este hombre lo miró y empezó a pelear con el ángel para que le bendiga. Qué loco fue este Jacob, hermanos. Muchos lo consideran como un hombre muy tosco a Jacob. Pero la actitud de fe que tuvo fue el que lo hizo más ilustre que todos. Lo hizo ser más ilustre que su hermano Saúl. Su hermano Saúl, en diferencia, él andaba cazando, andaba por el monte trabajando y no le interesó su primogenitura. Mas Jacob, él estaba interesado en las cosas que Dios tenía para los hombres, para su pueblo. Él estaba interesado en las cosas de Dios. Y así que a partir de ahí vamos viendo todo lo que Jabes consideró para ser más destacado. Bueno, Jacob luchó con un ángel y dice que el ángel le dice: suéltame que raya el alba, suéltame que ya está amaneciendo. Dice: ya peleamos toda la noche, soltame ya, le dice el ángel. Toda la noche peleaste conmigo. Y bueno, vemos al creyente que en su sufrimiento, en sus aflicciones, no se suelta de Dios, no se cansa de clamar a su Dios, que le dice: bendíceme, Dios. Sigo sufriendo, pero bendíceme, bendíceme. Y no le suelta a su Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Le va a bendecir. Pero hay muchas cosas que en este proceso debemos aprender. Fue solo por eso que Dios hizo así con Jacob. Porque Jacob necesitaba aprender muchas cosas de su Dios. Fue tanta la necesidad de Jacob por aprender de Dios, que el ángel dice que metió la mano en el muslo de Jacob y le produjo una cortadura en la carne. Y eso nos hace acordar que Jacob quedó prácticamente, ¿cómo es que se dice? Inmóvil. Hay una palabra ahí, cojo. Sí, no podía mover sus piernas, quedó inútil. Y ahí fue cuando Dios lo bendijo, cuando él quedó incapaz, cuando él quedó débil. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo que dice: cuando soy débil, ahí soy fuerte. Dios le dijo: en la debilidad, dice que la potencia y la gracia de Dios se fortalecía en la debilidad. Y el creyente, cuando se despoja de toda fuerza que pudiera tener, es cuando Dios está dispuesto a bendecirlo, a ayudarlo y a darle de su mano. Jabes evidentemente fue así. Pero lo que Jabes hizo es invocar al Dios de Israel. Ahí el ángel le dice: bueno, ya no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será ahora Israel. Jacob significa un suplantador, o alguien que suplanta, significa Jacob, igual que Jacobo. Jacobo también significa alguien que suplanta, un suplantador. Israel significa un príncipe con Dios. Le dice: tu nombre será Israel porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. Pero ¿cómo puede ser si Jacob estaba tirado, estaba inútil ya? Pero lo que le hizo vencer fue la fe. Fue la fe. En estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de frialdad espiritual, luchar con fe en el sufrimiento, en la aflicción, congregarse cuando estamos padeciendo es algo loco, hermanos. No, ¿cómo te vas a ir a la iglesia si tu hijo está enfermo? No, ¿para qué si no tenés ni nafta siquiera para ir? No, ¿qué te vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a orar si ni siquiera tenés para comer? No, más vale ya, anda y trabajar. Y así viene la voz del enemigo. Pero Jacob toda la noche luchó con Dios, al igual que Ana. Servía y adoraba a Dios con ayuno, con oraciones, estaba allí en la noche. Y Jabes invocó al Dios del príncipe con Dios. Él se identificó con la victoria de este hombre.
Él se identificó con una victoria, hermanos. Y así el creyente que se identifica con la victoria de Cristo, hermanos, vive en victoria. Es bendecido tras bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque se identifica con la victoria del Señor Jesús. Se identifica con la resurrección de su Salvador. Y como dijo el apóstol Pablo, ya, hemos sido muertos al pecado. Tenemos ahora el poder de Cristo resucitado. Andemos en ese poder, dice en Romanos 6. Andemos en novedad de vida. ¿Por qué una novedad? Porque para el incrédulo es una novedad que nosotros no andemos con el mismo desenfreno que andan ellos. Para los creyentes que no entienden o no creen, también es una novedad que nosotros no andemos con un desenfreno como la corriente de este mundo. Ya es una novedad, novedad de vida. Vamos a notar algunos detalles de la oración de Jabes. Dice, encontramos una expresión, hermanos. Una expresión que en la palabra nos demuestra un deseo, un anhelo de corazón. En Cantares 1:1 encontramos una expresión similar. Dice, si me besara con beso de su boca. Encontramos, es un deseo, un anhelo del corazón. Y vemos que Él pide bendición. Si me bendijeras, si me dieres bendición, dice en la versión antigua. No sé cómo dice en la versión moderna, hermano. Si me dieres bendición. Jabes lo que hace es reconocer a Dios como el autor de la bendición. La palabra bendición es algo normal para nosotros, pero tal vez no todos conocen qué significa bendición. Bueno, bendición significa el favor o la protección divina. Sabemos que no existe otra divinidad más que nuestro Dios. La bendición también significa aprobación o permiso de alguien para hacer algo. Por eso es que a veces en la Escritura cuenta que los hijos pedían la bendición a su padre, o el padre le bendecía a su hijo para otorgarle un permiso o para otorgarle la aprobación para hacer algo. Así los padres antes de morir siempre daban su bendición a sus hijos. Y Jabes estaba declarando o confesando a su Dios que de Él viene la bendición, de Él viene la aprobación. El creyente hoy en día busca la aprobación del hombre. No, cuando a ver si el hermano le gusta, nomás yo voy a cantar. Si al hermano le gusta, yo voy a congregar o voy a compartir una palabra, que es algo muy común entre nosotros. Pero el hombre de fe no mira en la aprobación de los hombres, mira en la aprobación de su Dios. El hombre de fe sabe que el favor viene de su Dios, no de los hermanos, no de la iglesia, sino del Dios de la iglesia. Por eso Jabes invocó el Dios de Israel, el Dios de un príncipe. Lo exalta a Dios sobre todo principado. Vemos que Jabes exalta al Dios de la victoria, al Dios de un vencedor. ¿Y quién no quiere estar con el Dios de un vencedor, no? Si vemos a un hermano que está venciendo, yo quiero también ese Dios. Yo también, Dios mío, quiero vencer. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Jabes se identificó con esa noche que Jacob estaba luchando con el ángel. Y vemos que Jabes también estaba en una lucha de dejar de causar dolor y que su nombre sea que genere el desprecio de su vida. Bueno, tenemos como primer detalle que Jabes pide bendición. Tenemos como segundo detalle que pide que ensanche su territorio. Si ensanchara mi territorio, dice. Territorio significa límite, borde o un terreno.
No sabemos cuál era la extensión del territorio de Jabes. No nos cuenta cuál era la anchura o la altura, no conocemos. Sea cual fuere, ya sea chico o grande la extensión de tierra de Jabes, ¿qué es lo que notamos? Que Jabes quería más. Jabes quería más. ¿Qué significa ensanchar? Ensanchar significa extender, ampliar o hacer más ancho. Eso significa. Encontramos una ambición en Jabes, pero una ambición buena, porque él estaba viendo la vida espiritual que Dios otorga. Él estaba viendo que Dios puede extender la herencia espiritual y puede hacer más ancho su territorio para que él pueda caminar. Cuando alguien quiere un territorio más grande, ¿por qué quiere? Bueno, porque tal vez quiere extender sus bienes, o quiere tener algún espacio más grande para descansar, para caminar. Generalmente los hombres de poder adquisitivo tienen campos o tienen lugares de descanso de fin de semana y ponen lugares de recreación, una cabaña y una pileta y así. Algo que está lejos tal vez de nosotros, hermanos. Pero en lo espiritual tenemos mejores promesas. Y este hombre quería un territorio más grande para poder caminar más. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le mostró toda la llanura de Canaán? ¿Qué empezó a hacer Abraham, hermanos? Él empezó a caminar por la tierra. Y dice que él daba paso de fe por la tierra donde Dios le prometió. Iba caminando y caminando y hacía paso de victoria. Para eso Jabes quería que ensanche su territorio, porque él anhelaba dar pasos de fe. Quería seguir conociendo de su Dios. Quería seguir teniendo tesoro en los cielos, hermanos. Bueno, para anotar, en Éxodo 34:24 vemos que Dios es el que ensancha. Dios le dice al pueblo de Israel, le dice: yo voy a ensanchar tu territorio. Yo voy a ensanchar. Cuando Dios ensanche su territorio, dice. El tercer punto que encontramos en la oración de Jabes dice: tu mano estuviere conmigo. La mano nos habla del poder de Dios, y para nosotros en este tiempo nos recuerda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ve el creyente en este tiempo? La mayoría solo ve sus esfuerzos o debilidades. Ve sus talentos o capacidades o incapacidades. El creyente, ¿qué hace? El creyente, bueno, que no está entendiendo. Dice: bueno, hoy hice esto. Hoy me fui al culto y le ofrendé a Dios una buena canción, canté lindo. Y encima estuve atento a la palabra. Y se va contento. O si no, dice: no, yo no puedo ir al culto, estoy en derrota, no sirvo para nada. ¿Para qué lo que soy creyente si no sirvo para nada? Problema nomás mi vida. Y ese es el creyente que pone su confianza en sus fuerzas o en sus debilidades. En Cantares 5, verso 5, vemos a la sulamita que se levanta de la cama luego de hacer fiaca. Ella no quería levantarse de su cama, pese a que oía la voz de su amado. Dice: la voz de mi amado viene por la ventana, me conquista. Pero ¿cómo me voy a levantar si ya me acosté, me lavé los pies? Dice: me voy a levantar y me voy a ensuciar de vuelta los pies. Dice. Ella amaba a su novio, pero no quería levantarse a abrirle la puerta. Qué amor tan raro. Bueno, logra levantarse la sulamita. Y dice que cuando pone su mano en la puerta para abrir, ella se concentra en lo que ve en su mano. La mano nos habla de las cosas que hacemos, las cosas que realizamos o de esfuerzos. Como dijimos, de poder. Y el salmista dice: Dios es el que me ciñe de poder. Dios es el que adiestra mis manos para la batalla. Vemos una mirada totalmente diferente. Y la sulamita miró su mano y dice que se derramaba mirra.
se derramaba mirra y la mirra empezaba a entrar por sus dedos. La mirra es símbolo del sufrimiento. El creyente que pierde su tiempo en el sufrimiento, ve su sufrimiento y se olvidó la sulamita de que su amado estaba afuera esperándole. Bueno, cuando ella se vuelve en sí y abre la puerta, bueno, el amado no estaba más. Y así sucede que el creyente es llamado constantemente por su Dios para seguirle. Y resulta ser que en responder a ese llamado perdemos nuestro tiempo en mirar nuestros sufrimientos. Pero Jabes no hizo así. Jabes miró la mano poderosa de Dios. Si tu mano estuviera conmigo. Bueno, me acordaba yo de esto ayer porque anoche le llevamos al médico a Priscila. Estuvo otra vez con fiebre, hermano. Y bueno, y Priscila dice, al médico no quiero ir, dice. Y le dijimos, porque ella no quiere ir al médico, hermano. Dice, el médico es bueno, es tu amigo. Y Priscila dice, bueno, pero si papi y mami están conmigo, yo voy. Y esa fue su manera de irse al médico. Si papi y mami están conmigo, yo voy. Se fue con fe Priscila, sabiendo que su papá y su mamá estaban ahí. Y así fue la expresión de Jabes. Bueno, si tu mano está conmigo. Esta expresión que recordamos también a Moisés, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no quiero irme de acá. Yo no me voy a mover de acá si tu presencia no va conmigo. El poder de Dios guiando al creyente. ¿Qué necesidad tenemos del Espíritu Santo, hermanos? De levantarnos y cuando oramos decirle, Señor, tu Espíritu Santo necesito tu poder para empezar este día, para alabarte y adorarte y servirte, para vencer en todos mis sufrimientos. El salmista no miró su sufrimiento, miró el poder de Dios. Vamos a anotar para leer luego en el Salmo 80, verso 17, esta visión que tuvo el salmista, donde él exalta la mano de su Dios, le dice tu mano. Luego vamos a leer. Bueno, y la cuarta o el cuarto detalle que notamos en la oración de Jabes es me librarás. Dice Primera de Crónicas 4. Y me librarás de mal que no me dañe. Y me librarás de mal que no me dañe. Esta oración de Jabes era muy especial. Bueno, la palabra daño o dañar es la misma que dolor. Cuando alguien le daña a otro, ¿qué le causa? Le causa dolor. Cuando uno le causa dolor al otro, le está dañando. Y eso es lo que Jabes ya no quería. Él ya no quería vivir en el dolor. Él ya no quería vivir en el dolor. La vieja creación es así, hermanos. Encontramos a un hombre que hace la diferencia de las dos naturalezas que tiene y le dice a su Dios, Dios mío, yo ya no quiero vivir en la vieja creación. ¿Por qué? Porque yo soy hechura tuya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Yo soy un hijo tuyo y ya no soy un pecador. Bendíceme, mi Dios. Necesito que tu mano esté conmigo y que me libres de todo mal. Él ya no deseaba andar en la vieja creación. Él ya no deseaba que su nombre tenga ese significado. Entonces Dios ya no le miró por su nombre, sino que le miró por el olor fragante que él estaba destilando. Y ahí es que Dios dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Jabes invocó al Dios de Israel. Jabes antes era infructuoso, podemos decir, mas ahora es lleno de frutos espirituales. Satanás, hermanos, siempre quiere recordarnos quiénes éramos antes de Cristo. O en realidad ayer, si estuvimos siendo infructuosos, Satanás quiere recordarnos. Pero Dios, no. Es tan diferente la mirada de Dios que Él siempre nos recuerda lo que somos en Cristo. Somos santos,
somos justos y tenemos toda la bendición del Dios Todopoderoso. Siempre que nos veamos como éramos antes, nos vamos a poder andar en la tierra que nos fue dada. Jabe necesitaba dejar esta mirada para poder andar en la tierra que Dios le dio, en el territorio que Dios le dio, hermanos. Y bueno, hasta acá dejamos la meditación, hermano. Es tan extenso poder ver cada verso de la palabra de nuestro Dios.